Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adela Vázquez. Esta tarde tenemos el orgullo de contar con un expositor de lujo. Tenemos al doctor Felipe Villarreal. Es un médico muy querido por Acrópolis Capacitaciones. El doctor Villarreal tiene títulos universitarios como médico, cirujano, neurología, neurofisiología, especialidades obtenidas en medicina interna, sus especialidades en neurología. También tiene una experiencia laboral amplia en nuestro país e internacionalmente. Actualmente es presidente y miembro de muchas asociaciones en pro de la neurología. El doctor Villarreal es parte de la familia de Acrópolis Capacitaciones y estamos muy felices de poder llevarles a ustedes toda la información que él tiene para compartir. Antes de dar paso al doctor Villarreal, quiero saludar a nuestros hermanos de Chile, Colombia, Honduras, España, Costa Rica, Perú, Paraguay y por supuesto Panamá. Muchas gracias por seguir Acrópolis Capacitaciones y por estar pendiente de nuestras actividades. Ahora sí, doctor. Como hemos sabido, todo ha cambiado. El tipo de comunicación, el tipo de enseñanza. Y estaremos hablando de un tema que me apasiona mucho porque tengo más o menos 5 años de estar realizando esta técnica con muy buenos resultados en diferentes enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas, como veremos más adelante. La estimulación magnética transcranial, el uso se remonta desde 1831 con el principio de Faraday. Y Arsonban informó en 1896 el primer uso de los campos magnéticos, pero no fue sino hasta el 2002 que lo actualizaron con Pascual León Davy, el cual produjo una estimulación a nivel del área visual, produciendo una sensación de percepción, y desde ahí se empezó a trabajar este tipo de estimulación. Como todo pasa en la vida, la estimulación magnética transcranial en el aspecto psiquiátrico fue como una casualidad. Como datos anecdóticos, Adrian y Beer, dos contemporáneos de Freud en Viena, patentizaron este protocolo en el 1902, donde lo utilizaron en la estimulación magnética para la depresión. O sea, es un tratamiento que se remonta muy antiguo, pero que pasó un periodo de tiempo sin utilizar y que ahora ha venido a tomar un auge muy importante, como veremos posteriormente. Vamos a explicar brevemente en qué consiste, porque muchos no están familiarizados. Y esto se presenta a través de un estímulo que vamos a hacer a nivel cerebral. El músculo periférico de una rana fue estimulado por Collins y Briggs usando un campo magnético para la estimulación, teniendo una respuesta a nivel de las extremidades. Fue el primero en demostrar que la contracción muscular a través de una estimulación magnética del sistema nervioso central podía realizarse. Y de ahí salió o partió el tratamiento para muchas enfermedades como esclerosis múltiples y otras más. Como habíamos dicho, desde el año 1890 se había establecido, pero no fue sino hasta el 1992 por sí, que son investigadores de Polonia, donde documentaron la terapia a través de las enfermedades psiquiátricas. En el año 1992, el equipo de Pascual León, explorando la posibilidad de estimulación magnética en pacientes con enfermedad de Parkinson, tuvieron una respuesta muy importante en cuanto a su respuesta motora y a su velocidad de respuesta, con una disminución muy importante de ella. También se presentó en forma coincidental de que el estado anímico o la depresión mejoraba grandemente ante esta estimulación. Tenemos pues que la estimulación magnética transcranial es una revolución tecnológica indolora, no dañina, puesta al servicio de la salud
y reconocida por Canadá, la Comunidad Europea, México y la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. O sea que ya todos estos países están dentro del protocolo para el tratamiento de las enfermedades, como veremos posteriormente. Es una técnica no invasiva, indolora, como dijimos, que estimula el cerebro y modula la funcionabilidad. Esta es administrada por una bobina que está conectada a un estimulador magnético, produciendo en sí un campo magnético a nivel del cerebro que va a tener dos funciones, como vamos a ver. Una es inhibitorio y otra excitatorio. Como sabemos, muchas enfermedades tienen componente excitatorio y otras inhibitorio, por lo cual con esto vamos a tratar diferentes enfermedades dependiendo de las manifestaciones. Existen dos tipos de estimulación magnética transcraneal. La repetitiva, que es la estimulación transcraneal de entrega de impulso único, y la estimulación magnética transcraneal de pulso simple, pero esta se utiliza más para investigación y fisiología del cerebro. La estimulación magnética transcraneal se divide en dos. Una, la estimulación repetitiva, como dijimos, que es la que más se usa, y la otra que es la Theta Burst Stimulation, como veremos, que es en menos tiempo la misma respuesta. Entonces, la estimulación magnética transcraneal repetitiva, eso produce un número de impulsos por segundo, que cuando es menos de 1 Hz, vamos a ver que produce una inhibición de la actividad neuronal donde estamos trabajando. Y cuando es más de 1 Hz, va a producir una estimulación. Lo vamos a ver con enfermedades como enfermedad vascular cerebral, donde el evento vascular produce un área de necrosis y de inhibición, y el lado contrario, excitatorio o estimulación. Entonces, nosotros vamos a trabajar mejorando los síntomas en muy corto tiempo de evolución. Para esto necesitamos algo muy importante, que es buscar el umbral motor. Y el umbral motor es una manera de medir a qué estímulo existe una excitabilidad cortical. Por eso nos va a producir un potencial de acción, como vamos a ver en una gráfica posteriormente, y en base a ese estímulo vamos a tener varias cosas. Una, vamos a saber cuál es la estimulación mínima que necesitamos para tener una respuesta adecuada. Y dos, vamos a saber sobre qué áreas estamos trabajando para saber qué tipo de trastorno tiene el paciente y cómo le podemos ayudar. Los potenciales evocados motores es la potencia recorrida desde el músculo, nervio, médula hasta la corteza. Y así lo tenemos en las gráficas. Aquí vemos que ponemos la bobina en esta área de aquí, que como vamos a ver posteriormente es C3, y estimulamos con ella desde 70 a 80% hasta conseguir que el aductor brevis pollis se mueva, o en este caso que nosotros tenemos un electromiógrafo que nos permite saber qué intensidad estamos haciendo, cuánto es que se está descargando y qué respuesta tenemos. Y eso es muy importante para entonces saber dónde debemos trabajar. La medición del umbral, como dijimos, es muy importante porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder saber con cuánto vamos a trabajar. Y se busca a nivel de la ley 1020, se busca en CZ, 5 centímetros hacia la izquierda o hacia la derecha, en dirección hacia el oído, y buscando esto, estimular de un 70 a un 80%, teniendo una respuesta motora en el dedo índice, en el primer dedo de la mano del lado contralateral donde estamos estimulando. Así ponemos, como dijimos, 5 centímetros hacia el oído, y ahí tenemos el estímulo que vamos a hacer. El otro método es la ley 1020, que todos sabemos, que se utiliza para los electroencefalogramas y demás, buscando las diferentes áreas de estimulación para saber el área frontal, frontoparietal, prefrontal, cuando vamos a estimular
ante diferentes enfermedades. La localización de la corteza prefrontal dorsolateral, esto es muy importante. Esta área es básica en este tipo de tratamiento. Es importante localizarla sin la utilización de resonancia magnética, porque en muchos países esto no tienen tantos equipos de resonancia y el costo es muy alto. Con la técnica que tenemos, nosotros podemos medir y localizar dónde está esta área a través de un protocolo que se utiliza para buscarla. Y la distancia entre la bobina y el campo de conducción no es siempre la misma, va variando dependiendo de los centímetros o milímetros que estamos buscando. Y como dijimos, y recuerden, siempre se estimula a un 70 a un 80%, y de ahí, cuando encontramos el foco motor, vamos entonces a empezar con la mitad de lo que nos dio la estimulación. Este es uno de los laboratorios que tenemos. Aquí atrás está el equipo. Este es un paciente que tuvo un caso muy interesante. Lo trataron de asaltar, tuvo un ahorcamiento manual y tuvo una disección de la carótida interna completa. Ahora vamos a ver adelante la resonancia y los resultados que tuvimos en la estimulación magnética cerebral. Todo esto que está aquí y mucho más son enfermedades que se pueden tratar y, como vamos a ver, son muy importantes, sobre todo los trastornos depresivos. En esta época en que estamos, que todos tenemos depresión en un grado mayor o menor, el tratamiento, como dijimos, es un tratamiento indoloro, no deteriora ningún tipo del cerebro y te ayuda a mejorar sin los medicamentos. Dentro de las enfermedades más comunes que tenemos para este tipo de tratamiento está el Parkinson. Nosotros tenemos, como les explicamos, 5 años de estar en tratamiento con este tipo de estimulación y los resultados son muy buenos y ustedes lo van a ver en unos videos que tenemos al final de la presentación. En el paciente con Parkinson se estimula ambas áreas, C3 y C4, para que se pueda mejorar la rigidez, la lentitud, las distonías. En aquellos pacientes en que los medicamentos, si se los subes, dopaminérgicos, te producen muchos efectos secundarios como la distonía, las disquinesias, y si se lo das, se presentan los efectos on-off, wearing-off. Entonces, este tipo de tratamiento le va a ayudar. Es importante entender que a través de este tratamiento hay cambios en la estructura cerebral de las neuronas. O sea, estudios con resonancia magnética de alto teslaje han demostrado que después de varias sesiones, 20, 30 sesiones, la población neuronal cambia, el flujo sanguíneo cambia y la actividad cerebral en ese tipo de tejido mejora. O sea que es muy importante tener eso presente porque el tratamiento va a dar ciertas mejorías permanentes, bueno, por un tiempo, para este tipo de pacientes. El otro trastorno que se usa mucho y que hay un protocolo que se está utilizando en México, Colombia y Perú para pacientes con inicio temprano de trastornos cognitivos, con estimulación magnética transcranial, para retardar, para mejorar y ayudar la calidad de vida del paciente. Han sido muy buenos y ellos están tratando a todos los pacientes con los primeros síntomas, con evaluación de escala de demencia. El tratamiento se inicia tanto con medicamentos y con la estimulación transcranial. La estimulación, como dijimos, se busca en el área prefrontal izquierda y se puede hacer derecha, bilateral, para estimular esa área y mejorar los trastornos cognitivos. Este está muy interesante porque hay pacientes que tienen dependencia a medicamentos, a drogas y que producen una dependencia hacia ciertos medicamentos. La estimulación le va a ayudar a mejorar y a disminuir la dosis
de los medicamentos que utilizan estos pacientes. Los trastornos obsesivos compulsivos. Nosotros tuvimos la oportunidad dentro de los entrenamientos que hemos tenido de estar en Brasil con el doctor Marcolinis, que tiene 25 años de estar en el tratamiento con la estimulación magnética. Él es psiquiatra, neuropsiquiatra, y se dedica a este tipo de tratamiento con enfermedades neurológicas, psiquiátricas, síndrome de hiperactividad, trastorno atencional, autismo, trastorno espectro autista. Y tuvimos allá y pudimos observar una mejoría significativa. Uno de los pacientes que veíamos que me llamó mucho la atención era un paciente con trastorno obsesivo compulsivo o TOC al fumar. Entonces, cuando el paciente llegaba, le presentaban a través de una pantalla grandes cantidades de cigarrillos para que le produjera la estimulación, y el paciente venía con el trastorno obsesivo y empezaba la terapia con estimulación. Y estos pacientes mejoraron significativamente con la psicoterapia y la estimulación. O sea que es un tratamiento para muchas enfermedades y sobre todo que nos va a ayudar a disminuir la cantidad de medicamentos que se utilicen. Trastorno de pánico o trastorno de fobia también se han utilizado a través de la estimulación magnética transcranial en varios pacientes. Ellos tienen una casuística de 35 o 40 pacientes que tenían problemas para subirse al ascensor, problemas para subirse a un carro, y con el tratamiento de la estimulación magnética después de 10-15 sesiones, el paciente mejoraba significativamente y mejoraba la cantidad de dosis de medicamento que utilizaba. Los desórdenes postestrés, traumático o postestrés, en Estados Unidos está reconocido. Todos sabemos que es un 30 o un 40% de los veteranos de la guerra tienen este trastorno, y la cantidad de pacientes que han recibido este tratamiento han sido muy beneficiados, inclusive para los trastornos actuales de ansiedad y depresión, se utilizan con muy buenos resultados. También se utilizan en los pacientes con migraña severa tratamiento. Hemos tenido muy buenos resultados. 5 pacientes que lo hemos utilizado cuando ya no le funciona ningún tipo de medicamento. La mejoría ha sido de 1 a 10, de 2 a 3 significativamente. Y el paciente ha mejorado la intensidad, la frecuencia y la recaída de las migrañas. En los pacientes distónicos, sobre todo en la escritura, como bien sabemos, el único tratamiento que existe es el Botox, se puede combinar con muy buenos resultados y el tratamiento se mantiene por varias sesiones. Se me olvidaba explicarle que la estimulación magnética transcranial se divide en sesiones de inducción, que son de 10 a 15 o 20, que esas se hacen, si se puede, todos los días o días alternos, y luego la de mantenimiento, dependiendo de la enfermedad o de la accesibilidad que tenga el paciente. Ejemplo, ahí en Brasil, que venían de Sao Paulo y de otros lugares, ellos le hacían 2 sesiones al día. Se pueden hacer con intervalos de 1 hora o 2 para acortar el tiempo de tratamiento de la inducción. En los pacientes con lumbalgia o lumbociática también hay buenos resultados en el tratamiento con estimulación en el área afectada y la mejoría del dolor. En los pacientes con fibromialgia, y esto es muy importante, o sea, hay varias enfermedades que nosotros hemos tenido con buenísimos resultados. Parkinson, enfermedad vascular cerebral, depresión, fibromialgias, paciente con autismo, dependiendo del tipo de autismo que tenga, ya sea para estimular o inhibir, como vamos a ver cortamente más adelante, porque este tema es muy grande, muy largo, y esto inicia con mucha investigación. En estas áreas, y trastorno de hiperactividad y trastorno atencional,
no ha dado muy buenos resultados, resultados tan significativos que cambia totalmente la calidad de vida del paciente. En el tinnitus también está indicado y en las alucinaciones auditivas en los pacientes con esquizofrenias también se utiliza esto a nivel del área temporal bilateral y con resultados muy importantes. Son pacientes que ya se ha utilizado todo tipo de tratamiento y no han tenido resultados satisfactorios. Está indicado este tipo de tratamiento en los pacientes con tinnitus. Parálisis facial, sobre todo rápida, de muy corto tiempo, en el área ya sea derecha o izquierda, también los resultados han sido satisfactorios. Sobre todo en aquella parálisis facial que desde el principio afecta a las 3 ramas del facial, con el pronóstico que es muy, muy reservado, la mejoría ha sido bastante relativa. Como les dije, hemos tenido, gracias a Dios, mucha experiencia con pacientes. Hay un estudio que se está haciendo en Brasil, porque ellos son pioneros de la estimulación magnética transcranial en América Latina y México también, en pacientes, en mujeres embarazadas. O sea, no tiene contraindicación en el embarazo. Y se utiliza ya sea en el tercer trimestre o en el parto o posparto, sin medicamentos, con resultados satisfactorios. Ellos están haciendo un estudio entre Brasil, Perú y Argentina en mujeres embarazadas, esto sin tratamiento médico, en depresión moderada a severa. La enfermedad vascular cerebral es un tema muy, muy importante. La estimulación magnética transcranial tiene muy buenos beneficios. Primero, recupera al paciente en menos tiempo que si lo utilizamos solamente con fisioterapia. 2, recuperamos a pacientes que probablemente con la fisioterapia no se iban a recuperar totalmente. Como vamos a ver ahora, el paciente que tuvo una disección de la carótida interna completa, ese paciente mejoró satisfactoriamente en 2, 3 sesiones y a la semana o 2 semanas el paciente tenía ya movilización con dorsiflexión, que es lo más difícil en una recuperación. Entonces, como dijimos, la estimulación magnética transcranial se consta de 2 funciones, una que es inhibir y otra que es excitar. En la enfermedad vascular cerebral, sabemos que el área afectada es una área que está inhibida. Entonces nosotros tenemos que estimularla. Y el área que está normal la inhibimos para que no haya una afección cruzada y el paciente no mejore. Entonces, este tipo de tratamiento, mientras más rápido sea, los resultados son mucho más beneficiosos, como vamos a ver más adelante. En las aplicaciones terapéuticas de desórdenes psiquiátricos, síndrome de hiperactividad con trastorno atencional y autismo del espectro autista, está muy, muy actualmente utilizado, aunque hay mucha reserva de muchas gentes, muchos médicos, muchas personas que casualmente nosotros tenemos pacientes que tienen este tipo de trastorno, le decimos, hable con su médico para hacer el tratamiento. No, usted no necesita. Yo con esta conferencia quiero es motivarlos para que usted investigue y vean que existe una alternativa en el tratamiento de todas estas enfermedades, además de los medicamentos y de la fisioterapia y de la psicoterapia, pero que tenemos que darle oportunidad al paciente para ayudarlo, porque sí cambia la vida. Al mejorar al paciente, mejoran los familiares, mejora todo el mundo. En los trastornos de ansiedad, tenemos que los estudios están demostrados que en la depresión el tratamiento con la estimulación magnética repetitiva es muy buena, muy eficaz y con muy buenos resultados. Los mecanismos de la estimulación magnética transcranial con estimulación repetitiva, como dijimos,
ayuda al paciente a mejorar los síntomas. Todos sabemos y está demostrado que en la depresión mayor, normalmente con resonancia funcional, existe una hipoexcitabilidad de la corteza frontal izquierda, normalmente, y existe una hiperexcitabilidad sobre la corteza prefrontal derecha. O sea que si nosotros tomamos eso en cuenta, podemos trabajar sobre esas áreas dependiendo de los síntomas, mejorando los síntomas del paciente y creando un cambio en la actividad permanente del cerebro. Que esto es muy importante. Primero, mejorar, producir cambios permanentes a través de la estimulación. La evidencia soporta que la región prefrontal izquierda existe una hiperexcitabilidad en la depresión. Mire qué interesante esto. Si un paciente tiene un evento vascular cerebral, un ictus, en el área izquierda, prefrontal, dorsolateral, hay una hipoexcitabilidad. El paciente va a estar deprimido. Va a estar deprimido por varias cosas. Una, por la enfermedad. Y dos, por un trastorno orgánico, que es la afección en esa área. Los pacientes con ictus del lado derecho experimentan síntomas de hiperactividad o maníacos. Entonces, esto es muy importante. No es que el paciente puede sentir depresión porque está deprimido, sino que existe una depresión mixta, una depresión orgánica y una depresión por su situación funcional. Los estudios de imagen demostraron que la depresión mayor puede implicar una menor actividad en la región dorso lateral prefrontal izquierda y una mayor actividad en el dorso lateral prefrontal derecho. O sea que todos estos estudios son estudios fisiológicos establecidos para soporte del tratamiento de este tipo de tratamiento. Como lo he venido mencionando, quiero es incentivarlo a que ustedes investiguen y busquen información para que puedan ver la gran ayuda que se les puede dar a los pacientes con este tipo de trastorno. El tratamiento de la estimulación magnética, como dijimos, en la depresión mayor, con la hipoexcitabilidad e hiperexcitabilidad. El tratamiento de los pacientes con autismo, dependiendo del tipo de autismo, como todos ustedes saben, hay 5 tipos de autismo. Y las manifestaciones, si son restrictivos o repetitivos, lo podemos inhibir a través de la región dorso medial del lado derecho. Y si es con un grado de agresividad o aislamiento, y todo esto depende de la evaluación del neuropsiquiatra o el neurólogo pediatra cuando se hace el diagnóstico del tipo de autismo y los síntomas. Entonces, si los síntomas son de agresividad, aislamiento severo, se hace una estimulación con Theta-Bird Stimulation continua en la región frontal inferior del lado derecho. Los tratamientos para la hiperactividad con trastorno atencional también, dependiendo de los síntomas, si es un niño con muchos síntomas de hiperactividad o un niño de falta de concentración, es un niño con destructibilidad o agresividad, todo esto va a depender del protocolo que ya existe formalmente para la estimulación magnética transcraneal. Aquí vamos a presentar unos casos que tenemos para que sirva de ejemplo. Este es un paciente de 25 o 30 años de tratamiento por Parkinson. Como van a ver, la distonía que tiene el paciente cuando camina, la movilización de los brazos en una forma muy exagerada. Y él, si se le bajaban los medicamentos, quedaba con los síntomas del Parkinson. Si se le subía a lo mínimo, aumentaban las distonías, las disquinesias. Y entonces este paciente se le empezó la estimulación, no se le hizo variación en el tratamiento, se mantuvo el tratamiento, inclusive se bajaron las dosis para poder mejorar los síntomas. Y aquí el paciente después de 5 sesiones ya vemos una mejoría. Tiene menos movimiento de los brazos, camina un poco mejor,
con la misma o menor dosis que lo que él estaba tomando. Este otro paciente con Parkinson también, como ves, como vamos a ver, es un paciente que tiene temblor, fase inexpresiva. El mismo familiar manifiesta que el paciente se mueve mucho más lento, no puede coordinar los movimientos finos. Ok, y le hicimos tratamiento después de 12 sesiones. Este es el mismo paciente, esto con fase más expresiva, el temblor desapareció, con dosis menor, con el tratamiento con menos efectos secundarios y con la respuesta evidente de la evolución. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué fue lo que le pasó? Si lo oímos, lo escuchamos, Bueno, tiene una fascia motora esa es mixta con cierto componente transcortical. ¿Cuándo? ¿No fluyente? El lunes 9 de junio. Ok, ¿a qué hora? A las... Ok, luego de 12 sesiones. ¿Cómo se llama usted? Este es el mismo paciente. Hablando ya que puedo narrar una carrera de caballo perfectamente. Donde el lenguaje fluyente. Muchas saludos y bendiciones, doctor. Una fascia. Que esté bien, que Dios lo guarde y lo con cuide. solamente 12 sesiones. Saludos. A los 7 Un poquitito más para acá. Este es el paciente que le platiqué, que tuvo una trombosis de la carótida interna del lado izquierdo y que se le empezó la terapia con estimulación magnética transcranial desde el primer día. Aquí vemos al inicio del tratamiento. Le pedí al paciente que moviera el lado derecho, que moviera la pierna, que moviera el tobillo. Eso era a los 3 días de haber tenido el evento vascular cerebral. Como sabemos, el deterioro de ese tipo de problemas no se recupera en cuestión de días, sino en cuestión de semanas, meses. Y este paciente estaba sobre la primera y segunda semana con movimientos del lado derecho, pues en forma significativa, cosa que los mismos fisioterapeutas le llamó la atención en que ese tipo de paciente tan rápidamente se recuperara con la estimulación magnética transcranial en la primera semana de evolución. Ustedes saben, los pacientes con enfermedad vascular cerebral y que tienen déficit motor, lo más difícil es la dorsiflexión del pie. Este paciente, a los 7 días de haber tenido el evento, estaba con el movimiento de respuesta a las órdenes cerebrales. Y teníamos acá, a nivel del pie, como tenía la dorsiflexión de ambos lados. O sea que eso es muy significativo de un paciente con una isquemia cerebral, con una disección carotídea de la carótida interna, esté haciendo movimientos de ese tipo tan rápidamente. Este es el doctor Marcolinis, que es el pionero de la estimulación magnética transcranial allá en Brasil, dedicado hace 25 años, donde nosotros tuvimos la oportunidad de estar con él un mes. Las conclusiones, y disculpen, ya hemos tenido problemas con el video y todo, pero aquí muy importante es quedarnos con varias cosas. Primero, que existe una técnica actual que nos puede ayudar a muchas enfermedades y sobre todo a este tipo de trastorno que tenemos ahora que se llama depresión por la enfermedad que estamos teniendo a nivel mundial. Es una técnica que no es invasiva, que estimula el cerebro o inhibe el cerebro para diferentes condiciones, mejorando los síntomas de muchas enfermedades. Se utiliza o se debe, su utilidad cubre un amplio abanico, como vimos, de enfermedades. Sobre todo, nosotros hemos tenido pacientes, niños con autismo, con cuadros restrictivos que se le ha hecho estimulación
y además con la terapia que se le hace de psicoterapia, los pacientes han mejorado bastante. Se hacen más comunicativos, llegan mucho más tranquilos, no les molesta el ruido. Y eso es muy importante para este tipo de trastorno, igual que los niños con hiperactividad y trastorno atencional. Me olvidaba decirle que desde hace ya 2 años en Europa no se utilizan los medicamentos con metilfenidato o las anfetaminas para este tipo de trastornos. Están contraindicados, están suspendidos. Y la estimulación magnética ha venido a tomar un rol muy importante porque recuerden que además de que produce cambios en el cerebro, produce cambios en los síntomas de los pacientes. Esto permite numerosas aplicaciones que nos profundizan los conocimientos del sistema nervioso y nos ayudan a mejorar tanto los trastornos cognitivos como la capacidad física de diferentes tipos de enfermedades, ya sea los niños con hiperactividad y trastorno atencional o sobre todo los niños con autismo. Bueno, este es un breve resumen de lo que le quería decir y estamos anuentes a las preguntas que puedan tener. Sí, vamos a estar compartiendo entonces, doctor, las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta que recibimos: ¿se pueden usar intensidades que permitan inhibir a las células tumorales al interior del cráneo? ¿Puede focalizarse con máxima precisión? Sí, bueno, hay que tener el concepto aquí de que hay que tener cuidado con los pacientes que tienen tumores cerebrales. Primero porque hay que localizarlo. Lo podemos hacer a través de la técnica que dimos de los protocolos o a través de un neuronavegador localizando el área, y una vez que tenemos el área localizada, hacemos la estimulación. O sea que existe una técnica que se está usando actualmente que nosotros utilizamos con primero el neuronavegador, determinamos el área específica y hacemos. En los pacientes con epilepsia de difícil control, que están resistentes a tratamiento médico, también se ha indicado y está dentro del protocolo el tratamiento. En ese caso se produce una inhibición del área afectada para que las convulsiones disminuyan en forma significativa. Sí se puede hacer y localizar el área para este tipo de tratamiento. Bueno, la siguiente consulta es de Doris Patricia Carvajal. Dice, ¿cuál es la diferencia de la EMT con la estimulación eléctrica? Bueno, es que la estimulación eléctrica es directa. Acuérdense que casualmente cuando se utilizaba electroconvulsiva, es muy diferente porque te crea un campo magnético que puede ser manejado en forma adecuada, y la eléctrica no tiene una inhibición ni un tipo de repetitiva ni continua, sino una descarga de ciertos hertz y ya. O sea que esa no se utiliza, ya no se utiliza, porque al contrario, producía más problemas que beneficios. Okay, tenemos una pregunta de Elizabeth Juárez. ¿Este tratamiento debe realizarse al inicio de la enfermedad o puede ser en fases avanzadas? ¿O no importa el estado? Ejemplo, en Parkinson, SV y depresión. Ok. Esa pregunta está muy interesante porque hay grupos que utilizan la estimulación magnética transcraniana, por lo menos en la enfermedad vascular cerebral, en la forma ya crónica. Sí se puede, va a demorar más tiempo, pero lo indicado es, y el protocolo que tiene el grupo de México y de Brasil para los trastornos cognitivos o trastorno demencial, es que mientras más temprano empieces, mejor, porque retarda el deterioro y mejora la calidad de vida del paciente. Nosotros tenemos pacientes que no hemos explicado porque esto es un mundo, ya de 5 años, viendo casi 10, 15 por día. Para pacientes con deterioro cognitivo que están tomando rivastigmina o Aricept,
y la mejoría no es significativa. Al hacerle estimulación, ejemplo, pacientes que usted le pone la comida enfrente para que coman, pero ya es tan avanzada la enfermedad que se ponen a jugar con ella y no saben cuál es la función para la cuchara. Una vez a las 10, 12 sesiones, la mejoría es significativa. El paciente come solo, se viste solo, o sea, sigue indicaciones mucho más importantes y mejoría. ¿Por cuánto tiempo? Puede ser 6 meses, 1 año, 2 años. Como dijimos, el tratamiento se divide en 2 fases. Una que es la inducción, donde tú estimulas al cerebro durante unas 12, 15 sesiones o 20. Y la otra que es el mantenimiento, que lo haces una vez por semana, por 2, 3 meses, 4 meses. En la enfermedad de Parkinson, nosotros lo hemos utilizado en los primeros síntomas y eso nos ayuda, y esa pregunta está muy, muy buena, porque eso te ayuda a no tener que subir los medicamentos desde el inicio. Por ende, te va a prevenir o te va a retrasar las distonías, los efectos secundarios de los medicamentos, que a veces el paciente con Parkinson, después de 2 años de tratamiento, está peor, no por la enfermedad, sino por el mal uso de los medicamentos. Entonces, si tú desde un principio combinas dosis muy bajas con esta estimulación, la mejoría es significativa. Y los eventos vasculares cerebrales, cosa que no pudieron oír el audio, en pacientes con trastornos afásicos, que como todos ustedes saben, las neuronas sensoriales son las más complejas, la mejoría es significativa. En días, el paciente se recupera de su déficit neurológico en forma importante. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Kate Bayer. ¿Se ha realizado la TMS en pacientes con endometriosis que tienen dolor permanente? Bueno, no se ha utilizado en endometriosis. Eso sería muy interesante. Vamos a revisar a los protocolos que hay, pero sería muy interesante porque la fisiopatología yo pienso que sí debería tener indicación para ese tipo de tratamientos. Bueno, Eduardo Osorio le felicita por su presentación y le solicita su opinión sobre los equipos de magnetoterapia que se usan en fisioterapia, que traen protocolos para SV. Muy buenos, muy buenos. Ahí, Eduardo, se ha hecho un avance muy grande en la fisioterapia con este tipo de estimulación, teniendo resultados fenomenales. Pienso que hay que ir evolucionando a la vanguardia y ese tipo de tratamiento es imperativo actualmente en la recuperación de los pacientes. Bueno, tenemos una pregunta de Victoria Gómez. ¿Cuál es la intensidad de la introducción magnética que utilizan? ¿Se maneja acorde a las patologías? Bueno, como dijimos, y no podemos profundizar tanto por el tiempo, primero hay que buscar un foco motor. ¿Qué haces? Estimulas el lado contralateral, pones unos electrodos en el dedo aductor brevis, pollis brevis, y estimulas ahí, buscas el foco hasta que se mueva el dedo solito. Generalmente son 60-70% de estimulación en 50 Hz, 80, pero ese tipo de estímulo le crea al paciente una incomodidad. Entonces, lo que se hace es, una vez que tú consigues el foco a 50-70 Hz, tú entonces lo bajas al 50% de lo que lo conseguiste. Ejemplo, si lo conseguiste en 50, lo empiezas a hacer en 25. Y con una actividad de 1 Hz si es inhibitorio y de 10 o 15 Hz si es excitatorio. Pero aquí lo importante es buscar el foco. El estímulo dependerá de la respuesta. Nosotros tenemos pacientes que tenemos que estimularlo a un 90% porque no tenemos el foco generalmente. Pero la gran mayoría se consigue casi con el 50% de estímulo. Muy bien, tenemos una pregunta de L. Jurado M. con referencia a las migrañas. ¿Podrían desaparecer del todo? Bueno, sí. Recuerden que la migraña tiene 3 comportamientos.
generalmente. Una que se presenta y desaparece con la edad. Otra que se presenta y se mantiene con periodos cíclicos. Y otra que nunca se quita. Es muy importante el tratamiento. La respuesta que nosotros hemos tenido en muchos pacientes es que yo diría que un 50, un 60% casi desaparece y solamente tiene que tomar tratamiento de abortar la crisis, no de prevención. Y eso es muy importante porque hay pacientes que toman de todo tipo de medicamentos y no mejoran. Diríamos que el 50 al 60% se mejoran totalmente. Muy bien. Kate Bayer nos consulta nuevamente. En Bogotá, ¿dónde se realizan estas terapias? Si usted podría o tiene alguna idea. Bueno, en Bogotá existen varios centros de este tipo de terapia. Tú lo puedes buscar en YouTube o en Google Met, porque al nosotros revisar la literatura, vemos que la mayor cantidad de países que se dedican a esto es Colombia y Brasil. Y en Colombia hay muchos centros para tratamiento y sobre todo tratamiento de pacientes con TMS. Yo no le he hablado sobre otro tratamiento que podemos tener un tema posterior que se llama neurofeedback. El neurofeedback es un tratamiento que condiciona al cerebro a que las ondas sean adecuadas para las áreas que tiene. Y se está usando mucho actualmente para niños con estos tipos de trastornos, pero lo único es que demora mucho más tiempo en recuperarse. Para personas, jugadores, fíjense que la selección de Italia en el año 1980 ganó el campeonato mundial. Todos ellos recibieron un mes antes, durante un mes, neurofeedback. Y todos fueron sometidos al acondicionamiento cerebral y pudieron ganar. Si ustedes recuerdan, estas son anécdotas para que después podamos tener este tema que es muy, muy emocionante. Si ustedes recuerdan a Roger Federer con Rafael Nadal en el Abierto de Francia hace como 5 años, Nadal perdió y perdió casi los 3 campeonatos seguidos. Cayó en una depresión tan grande que no podía recuperarse. Y Federer se sometió a un tratamiento de neurofeedback, que eso lo podemos hablar después. Y Roger Federer sigue siendo campeón si está tomando medicamentos, claro, con el apoyo del psicólogo y con lo que se llama neurofeedback, que es un acondicionamiento cerebral para mejorar. Y se está teniendo muy de moda en la medicina actual, no para los pacientes con enfermedades, sino aquellas personas que quieren producir más, que quieren generar más y que quieren tener mayor capacidad y pueden recibir el tratamiento de neurofeedback para mejorar su concentración, su rendimiento y su producción sin tener que tomar medicamentos. Bueno, muy interesante, doctor. Tengo una consulta de Yesuri Núñez. Este tratamiento puede favorecer a un paciente que en una semana tuvo afectación de los 2 hemisferios cerebrales, o sea, repitió el SV. Sí, claro que sí. Ese paciente puede tener un estado de coma porque es bilateral, depende de la extensión. Claro que sí, es muy importante y le podría ayudar mucho. Lo que tenemos que ver es cuál es el área afectada y tratar de hacer el protocolo dependiendo de qué tan afectado está. Se hace su electroencefalograma, se hace su resonancia magnética y se hace su estimulación. Y debe mejorar, sobre todo, porque ese video no lo pudimos ver bien, las funciones cognitivas y del lenguaje mejoran en forma satisfactoria. Bueno, tenemos otra consulta. Nilda Collado. ¿Cuántos especialistas hay en Panamá y dónde podemos localizarlos aparte de usted?
Bueno, que se dediquen a esto en Panamá, pueden haber, bueno, 2, 3 más, no sé. No son, creo que hay uno que es dedicado a la clínica del dolor y lo utiliza para trastornos del dolor. Y otro neurólogo que creo que se entrenó en Brasil, que también lo utiliza, pero para ciertas cosas. Como le dije al inicio, este tratamiento, yo he tenido muchos pacientes que le he ofrecido el tratamiento. Ejemplo, un paciente que tuvo 3 bypass y que tuvo en el evento posterior al día siguiente de la cirugía una isquemia cerebral en el área izquierda, capsular izquierda, con una afasia mixta, como el paciente ese que teníamos, y una hemiparesia del lado derecho. Le dije, eres candidato a esto, habló con su cardiólogo y el cardiólogo dice, no, tú no necesitas esto. O sea, queremos o creemos que actualmente la medicina ha evolucionado mucho. Y lo que debemos hacer es leer, investigar y poder darle el beneficio al paciente. O sea que aquí en Panamá, pienso que seríamos 3 o 4 nada más que estamos haciendo eso, y un grupo grande de psicólogos, psiquiatras, que están trabajando con un grupo de Estados Unidos en cuanto a los niños con autismo, trastorno o espectro autista y TDAH, que es un grupo bastante grande. Bueno, muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una persona que tiene una pregunta a título personal, Victoria Aguirre Vélez. Nos comenta que le hicieron una resección del foco epiléptico y tiene hemiparesis izquierda, que si usted considera que podría funcionar para la espasticidad de la mano izquierda. Ok, habría que ver si el electroencefalograma en esa área está inactivo, porque si está inactivo, le podría ayudar. Para si está activo, no se va a poder hacer. Tendríamos que inhibir primero para después estimular. O sea, sería interesante ese caso. Si quiere que se comuniquen con ustedes y ustedes le dan mi dirección. Claro, con mucho gusto. Claro, con A mucho todos gusto. los que deseen eso o algunas cosas consultarnos, le das el correo para que podamos conversar y lo más importante es que puedan ver los beneficios en diferentes enfermedades. Bien, recibimos un saludo desde Honduras de Mr. Cerrato y nos consulta si la estimulación eléctrica ayuda a tratar problemas musculares o vasculares. Sí, claro, la estimulación magnética transcranial sí ayuda, sí ayuda. Hay otro tipo de trastornos que se están utilizando y como les digo, lo importante aquí es evaluar el caso con su médico tratante y explicarles cuáles son las expectativas para poder ayudarlo a mejorar su problema. Bueno, vamos a estar atendiendo ya las últimas consultas. Elizabeth Juárez nos pregunta qué estudio debe realizarse previamente para poder utilizar el tratamiento y cuáles serían las contraindicaciones o a los pacientes, debe ser, que no deben o no pueden realizarse este tratamiento. Eso está interesante. Primero, depende de la enfermedad, ¿no? Si un paciente con Parkinson, sin ninguna otra enfermedad, se le puede hacer una tomografía, una resonancia magnética. Las contraindicaciones es tener marcapaso, pero tener marcapaso del tipo de anterior, no bicameral, como el que se usa actualmente. Y tener alguna platina o alguna placa que ya eso no se usa, antes se usaba a nivel del cráneo. Porque como es un efecto magnético, que esas serían las 2 contraindicaciones más importantes. Y como le dije, y recordarle, no está contraindicado en el embarazo y se puede utilizar a cualquier edad.
Perfecto. Victoria Gómez nos consulta, ¿cuál es el valor de la inducción magnética máxima del equipo que usted utiliza? ¿Cuál es qué? El valor de la inducción magnética El máxima costo. de la... ¿Perdone? El costo. El valor de la inducción magnética máxima. Bueno, depende, ¿no? Nosotros estimulamos hasta 80, 90 Hz. Dependiendo de la patología que tenga el paciente. Tampoco podemos llegar más de ahí porque puede producir efectos convulsivos, pero con 70, 80 es suficiente. Bueno, acá tenemos un comentario de Doris Patricia Carvajal. Dice que hemos tenido muy buena experiencia con neurofeedback en tratamientos psicoterapéuticos y TDAH. Y bueno, ya creo que al momento hemos culminado, hemos atendido las consultas. Doctor, queremos agradecerle su tiempo que ha dedicado valioso para ilustrarnos y llenarnos de todo este conocimiento. Estamos muy agradecidos, la familia Infinity, Acrópolis está muy agradecida con usted. Y queremos darle las gracias a todos los que se conectaron esta noche e invitarlos a participar de nuestras próximas capacitaciones. ¿Tiene algo usted que agregar, doctor? Bueno, solamente agradecerles a ustedes también el haberme considerado y pedirle a todos los que han participado que es importante investigar, documentar para saber todos estos tipos de tratamientos nuevos que hay. Y posteriormente a ver si podemos hablar sobre el neurofeedback, que es un tratamiento, un acondicionamiento cerebral que está dando muy buenos resultados en muchas enfermedades y con un pronóstico muy bueno sin tener ningún tipo de complicaciones. Por lo menos en los pacientes con contraindicación por que usan marcapaso, no se hace TMS, se hace neurofeedback. Se hace el protocolo de neurofeedback y el neurofeedback, como verán después, no tiene que ver nada con ningún tipo de estimulación de tipo magnético. Bueno, doctor, invitadísimo. Cuando quiera, las puertas de Acrópolis están abiertas para usted. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches.